Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, amén. Estamos conmemorando, ¿cierto? La resurrección de nuestro Señor, acto que tiene, que es el fundamento de nuestra fe. Es el fundamento. Nosotros y nuestra predicación está basada en la resurrección del Señor. De lo contrario, nuestra fe sería vana, es decir, vacía, no habría sustento. Quisiera que leyera conmigo Primera de Corintios capítulo 15, verso 14. Primera de Corintios 15, versículo 14. La Reina Valera lo dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La NTV lo dice así: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Lo que hizo que el evangelio se propagara rápidamente era el hecho de que Cristo había resucitado. Aquellos que habían sido testigos oculares, como narra el apóstol Pablo, que Cristo se presentó en frente de 500 personas, no tan solo a los discípulos. Esto hizo que el fundamento de nuestra fe, que es la resurrección del Señor, fuera real, tangible. No fuera una fe vana, basado en supuestos, sino que es una fe que verdaderamente tiene un fundamento firme. Y este fundamento es que Cristo ha resucitado. Él ha resucitado. Yo no sé de qué manera hoy día, o quizá podría asumirlo, pero hoy en día hay una iglesia que cree, ¿cierto?, en lo que otros vieron. ¿O usted ha visto al Señor? ¿Quién ha visto al Señor? Nadie lo ha visto. Cuando Tomás se acerca al Señor, una vez que Él se presenta, el Señor le dice: mete el dedo en la llaga, mira mis heridas, ¿se acuerda? Y era porque hay muchos que necesitan esa evidencia para creer. Si verdaderamente eres tú, Señor, permíteme meter el dedo en la llaga, en tus heridas. Pero de ahí para adelante, una vez que el Señor asciende a los cielos, no hubo más apariciones salvo a que al apóstol Pablo. Pero de allí viene todo el fundamento de nuestra fe. Y sabe que una de las cosas que hoy día la iglesia sí puede ser también es testigo de la resurrección. Pero ¿de qué manera la iglesia hoy es testigo de la resurrección? No tenemos que estar en el sepulcro. Los sellos romanos eran cadenas que se ponían
y esos sellos fueron sacados. Y nosotros no necesitábamos estar allí. No necesitábamos ir al sepulcro como la mujer. ¿Ha visto? He leído el relato, ¿cierto? Que las mujeres fueron las primeras, fueron testigos y eso tiene una razón. Porque el chisme corre rápido. Hacen correr el rumor más rápido. La mujer hizo correr rápido la información. El ángel le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero todo el asunto de la resurrección, ¿cierto? Puede quedar solo en un hecho histórico, en una semana para meditar. Y creo que con el paso del tiempo cada vez hay menos solemnidad en esto. Menos solemnidad. ¿Qué quiere decir esto? No que nos retraigamos, sino que el mundo ya no tiene ninguna validez para esto. No hay validez para el mundo. Me acuerdo de niño, todavía se respetaba y había como un raro silencio, ¿cierto? En las calles. Pero no estoy hablando de esa solemnidad, estoy hablando del corazón, del corazón. Así que hoy, gran parte del mundo occidental conmemora lo que conocemos como el Domingo de Resurrección. A los niños le hacen pintar huevitos, por hermano. Mire la estupidez. Y los colegios cristianos a veces caen en la misma tontera. Entonces se ha sacado a Dios completamente, ¿cierto? El motivo. Así que este día despierta reacciones muy distintas. Licencia, reflexión, pero simplemente el mundo no muestra interés en un día como hoy. La gente dice, oh, qué rico es feriado, nada más. Pero nos olvidamos del motivo, siendo que esta fecha es más importante que Navidad para la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, el Señor dijo, haréis esto respecto, ¿cierto?, de la cena en memoria de mí. Y haréis esto en memoria de mí. Si tuviésemos que tener una fecha especial sería esta, pero no es la fecha en sí, porque tampoco el Señor mandó a decir, recuerden que cada vez que venga la Pascua, no, cada vez que se reúnan a comer, a beber, haré memoria de mi muerte hasta que yo venga. Así que estos días hay gente que no cree nada de lo que se dice, porque todo es una historia o una fábula o una superstición sin sentido. Pero están aquellos que entienden que no es el día en sí que tiene poder, sino que lo que sucedió un día real a favor de toda la humanidad. La muerte y la resurrección del Señor fue a favor de todo el mundo. Ese día en una cruz levantada entre el cielo y la tierra, Dios cambió la historia. En ese madero se resolvió, no que parte, no fue parcial. En ese madero se resolvió el dilema eterno entre la santidad de Dios y el pecado del hombre. Fue resuelto. Por eso, más que una fecha especial, conmemorativa, reflexiva, la crucifixión es un recordatorio vivo, ¿sabe de qué? Del corazón del Evangelio. De lo que el Evangelio es.
Porque recuerde que después de esto es cuando comienzan a predicar. Esto fue el fundamento. Esto fue la razón por la cual los apóstoles y los primeros cristianos estuvieron a dar, o estuvieron dispuestos a dar su propia vida. Por esta razón, por la resurrección. Porque si alguien hubiese visto la crucifixión y se va, está a media la historia. Si alguien hubiese llorado a los pies de la cruz y Señor, por mi culpa y mi culpa y mi culpa, y luego se va, la historia queda a medias. Pero hubo una resurrección. Así que no es solamente la predicación de la cruz, sino que también acerca de la resurrección. Y como decía, porque esta es la razón por la cual nuestros hermanos hace 2000 años atrás estuvieron dispuestos a dar su propia vida por esta causa. El mundo nos da una razón para vivir. Tienes que vivir por tus sueños, tienes que vivir por tus metas, tienes que vivir por tu familia. Y nada de eso es incorrecto dentro de un contexto sano. Pero lo que el Evangelio nos da es una razón para morir. ¿Estás dispuesto a morir? Y no estamos hablando de la negación del yo, no, la muerte real. ¿Estamos dispuestos a poner nuestra cabeza o no estamos dispuestos? Porque lo que ellos vivieron mientras predicaban no era el juego, viene carabinero, nos lleva detenido. No, no, compadre, lo siento. No era eso. Era la muerte. Era la muerte. Y hoy día en la mañana hablamos con la pastora. Siempre nos hacemos como preguntas para, para pelear, porque y en esta esquina, no, pero le hago preguntas para provocar una respuesta o viceversa. Y fue la idea. Desde los años, ¿eh? Como que está volviendo. Pero mire, y es de verdad, no le estoy mintiendo. Adelante. Me están llamando. Pero mire, ya va a volver, va a volver. El mundo nos da una razón para vivir, el Señor nos da una razón para morir. Estamos dispuestos, ¿cierto?, a llegar a ese punto de que el Evangelio no es solo lo que nos dicen que son, y no entienda por favor el contexto, no son solo las buenas nuevas de salvación, sino que también trae consigo la razón por la cual nosotros estemos dispuestos algún día, si llegamos allí, como dice las palabras, algunos nos hemos compartido hasta la sangre. Hemos entrado en debates, quizá. Usted puede pelear por internet, Instagram. Tira una bombita y dice, y me retiro lentamente. Eso es un chiste. A estar ante un concilio, un Sanedrín que sea juzgado. Entonces, para nuestros hermanos, la palabra de la resurrección, de la cruz y predicar el evangelio no era simplemente tener miedo porque me van a arrestar, sino que ellos estaban dispuestos a morir por esto. Porque el impacto que provocó la resurrección de Jesús fue tal que no podían callarse. Y los apóstoles, ya me acordé, ¿ve? Y los apóstoles cuando se presentan, Juan, Pedro, ante los ancianos, los fariseos, y le prohíben predicar. Les prohíben.
Y ahí estaba la pregunta. Eso es lo que conversamos. ¿Cuál va a ser el límite nuestro para que obedezcamos al Señor? Porque podrá haber una limitación, una prohibición legal, humana, en que te prohíban predicar ciertas cosas. Y cuando los apóstoles fueron expuestos a esto, Pedro dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y además luego añade, ¿obedeceremos a Dios o a los hombres? Entonces llega un momento, eso usted pregúntese o viaje a Irán, trate de reunirse con hermanos cristianos. Allá predicar el evangelio es ilegal, es ilegal. Predicar el evangelio en India, donde está nuestro amigo y pastor Esteban Briones, es ilegal. Y ellos predican el evangelio. Entonces, ¿a qué grado estamos dispuestos nosotros a ir más allá de lo que el hombre te puede limitar? Y estos hermanos estaban dispuestos a ir más allá por la causa, no por un simple mensaje, el haber sido testigos. Y cuando Jesús le dice en Hechos 1:8, y me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿cierto? O recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y Judea. Y testigos es martur en griego. Es decir, todos aquellos que han recibido el Espíritu Santo. ¿Quién ha recibido el Espíritu Santo por la fe? Levante su mano. Es un mártir. Y me seréis testigos, mártir. Por eso que nadie será un héroe en estado consciente. Es el Espíritu Santo el que te lleva a hacer algo que estás dispuesto a transgredir las leyes humanas dentro de ese contexto. No es que voy a 200 por hora porque el Espíritu Santo me resguarda. No, no es eso. No es eso. Es el punto de que hasta dónde obedeceremos a Dios y hasta dónde obedeceremos al hombre. Así que en esta conmemoración de la resurrección, de la crucifixión del Señor, no nos podemos quedar solo con la crucifixión como un hecho real o histórico, conmemorativo, sino que también con la crucifixión, que fue el mensaje, perdón, la resurrección, que fue el mensaje de los apóstoles. Y este es el corazón del Evangelio. Él ha resucitado. Ahora, ¿qué pasa en la cruz? ¿Qué es lo que sucede en la cruz para que hoy día nosotros tengamos esta convicción, tengamos esta realidad de nuestra vida de que el Evangelio ha sido tan profundo en nosotros que hoy en día nuestra vida está siendo conducida completa y absolutamente y siendo gobernada por el Señor? Pero ¿qué pasa en la cruz? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué fue resuelto? Bueno, Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo voy a leer en la NTV. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos.
Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Amados, ¿qué es lo que sucede en la cruz? El pecado fue vencido. El pecado como la parte corrupta de todo ser humano. El pecado tuvo el poder para corromper toda nuestra humanidad. Por lo tanto, lo que Pablo dice acá, como lo leímos, que Dios envió a su Hijo en un cuerpo semejante, como el que todos nosotros tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega, como un sacrificio por nuestros pecados, Dios declara el fin del dominio del pecado que el pecado tenía sobre nosotros. Por eso que el enemigo que esclavizaba al ser humano no es el diablo, es el pecado. Y según Romanos 7, ¿dónde mora y vive el pecado? Dice Pablo, en mí. Así que el enemigo que esclavizaba al ser humano perdió todo derecho y todo poder. Cristo llevó sobre sí el peso del pecado y lo despojó de su poder. Por eso que la cruz no es solo el final de la historia de algo, sino que fue el principio de la libertad. La cruz puso fin al pecado, pero también inicia la libertad en Cristo. ¿La libertad de qué? Del pecado. Ahora, ¿eso significa que el pecado no mora en nosotros? No, sí mora en nosotros. Pero lo que el pecado perdió fue el poder de controlarnos. Fue el poder de que nosotros vivamos por el pecado. Ahora, por eso Pablo escribe estos 3 primeros versículos en Romanos 8. Yo le leí el tercero, pero mire, el primero, Romanos 8, 1 al 3. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Puedes vivir seguro y confiado porque la cruz quitó la condenación que había sobre ti. Porque aquellos que viven sin condenación y aquellos que están en Cristo Jesús son aquellos que los que no andan conforme a la carne. Aquel que es nueva criatura, aquel que está en Cristo, no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado. Ya el pecado no tiene poder como una ley, porque hay cosas que por naturaleza, es decir, hay cosas que por naturaleza hacemos. No puedes dejar de respirar. O tú dices, uy, me voy a quedar dormido, ¿iré a respirar? No, la tos es involuntaria, es natural. Nuestras necesidades fisiológicas son naturales, porque hay una ley y el pecado para los creyentes era una ley que te esclavizaba. Por eso el versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Por eso que el enemigo que esclavizaba al ser humano perdió
todo derecho. ¿Quién era el enemigo? El pecado. Perdió todo derecho sobre ti como creyente. Porque si eres hijo de Dios, tú vas a andar conforme al Espíritu. Así que es la razón por la cual Cristo llevó sobre sí el peso del pecado y, como dije anteriormente, lo despojó de su poder. La cruz no fue solamente el final de la historia, fue el principio de la libertad. Así que en la cruz el pecado fue vencido. Eso no se vio hasta la resurrección, porque en la apariencia la sepultura de Cristo para todos fue una derrota, por eso se fueron. Por eso Pedro se fue a la playa y por eso los apóstoles estaban escondidos, fue una derrota. Oh, no pasó nada. Además, en la cruz el precio fue pagado, había un precio por pagar y era demasiado alto. Juan 19:30. Juan 19:30. Yo leo la Reina Valera, dice así. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Sé que varias veces han dicho, pronunciado esto, el tetelestai, ¿cierto? Pero el consumado es, significa que el precio cabal, completo, fue pagado, no hubo rebaja. Cristo no es como nosotros. ¿Y en cuánto me lo deja? ¿Eh? ¿Hay una rebajita para los socios? No, el dueño de todo pagó el precio completo. No hubo negociación. Jesús en la cruz, en silencio. Jesús pagó el costo total de nuestra redención, no fue parcial. No dijo, se lo puedo pagar en 12 cuotas a precio contado. Fue completo. Su sangre firmó el recibo celestial que dice, consumado es. El tetelestai viene de teleo en griego, que es acabar, llevar a su fin. No queda nada por añadir. Nada. Es decir, lo que hablamos recién, que en la cruz el pecado fue vencido, no hay nada que tú puedas hacer para vencer el pecado. Porque el pecado no fue dado a nosotros para combatirlo, para vencerlo. Y digo dado, fue inyectado. Sino que el pecado nos mata. Porque el alma que pecare ciertamente morirá. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. No hay otra. No hay otra sentencia. Pero por eso que Cristo venció el pecado. Y Él pagó. No hay nada por añadir. Solo creer y recibir por gracia. Solo creer y recibir por gracia. El Señor se había cansado de los sacrificios que anualmente se hacían por el pecado. El día de la expiación, el Yom Kippur,
Dios se había cansado del olor a sangre de animales muertos, de machos cabríos. Ya no, ya. En, en esta situación, en este momento, la cruz había concluido. Nada pendiente, nada más que resolver. Dios había consumado la obra de redención en la persona de su Hijo. La bandera del amor ondea eternamente sobre el mástil en que Dios la colocó, en una cruz. La deuda del pecado ha sido extinguida y ya no hay ni puede haber condenación alguna para quienes creen y aceptan por la fe lo que Dios ha hecho en Cristo. Dios ha reconciliado consigo al mundo. Segunda de Corintios 5:19. Que Dios reconcilió consigo al mundo. No lo tengo pegado acá, se me olvidó ponerlo. No sé si lo pueden poner allí. Dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. El verso 21 del mismo capítulo, ese sí pegué acá. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es el mensaje del Evangelio. No sé cómo lo dice la NTV. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Así que la expiación por el pecado se había consumado, quedado saldada la cuenta pendiente con la justicia de Dios que demandaba la muerte del pecador. Usted y yo merecíamos la muerte. Por eso el mensaje de la reconciliación puede ser ya puesto en nuestras manos, porque usted ha sido reconciliado y usted es justo delante del Señor por la justicia de Cristo. La expiación, que es la eliminación del pecado. Además, en la cruz, la sustitución fue realizada. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando usted lee ese por nosotros es en lugar de. Es cuando usted le dice, ¿puedes llevar esto por mí? Llévalo en lugar mío. Cristo murió en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. La justicia que exigía castigo fue satisfecha en amor. Donde debía estar nuestro nombre estuvo el de Cristo. Donde debió estar nuestro cuerpo estuvo el de Él. Por eso que cada golpe, cada herida, cada clavo fue por nosotros. Y a través de este gesto, la ira fue absorbida y la misericordia triunfó. Por eso fue la cruz la sustitución nuestra. Además, en la cruz la reconciliación fue completada. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que el muro de separación cayó, el cielo y la tierra se volvieron a unir, porque ya no somos extraños ni enemigos, sino que hijos reconciliados.
fuimos acercados. El Padre extendió los brazos y nos llamó de regreso a casa. Es lo que la parábola del hijo pródigo representa, ¿no? Un padre esperando, lleno de gracia y misericordia. Además, en la cruz, lo viejo murió y lo nuevo nació. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hace tiempo atrás me acuerdo hablaba un poco de esto. Mire, el pecado no se extinguirá a no ser de que nosotros muramos. Porque el pecado mora en nosotros. Nuestra naturaleza fue corrompida por el pecado. El pecado corrompió nuestra naturaleza, nos separó de Dios y provocó muerte. Así que la única manera de eliminar el pecado era dando muerte al pecador. Porque el pecado se alimenta del pecador. El pecado es un parásito que si haya vida, en nosotros se alimenta. Pero si este pecado como parásito encuentra que hay muerte, no puede alimentarse. Si hay una enfermedad que nos está matando físicamente, la enfermedad está creciendo. No pueden convivir, a menos que siempre estemos ahí. Pero en la realidad la enfermedad, por un lado, crece porque está tomando dominio cada vez más de mi cuerpo. Se ha ramificado por todo mi ser. Entonces la enfermedad ha crecido, pero mi cuerpo está muriendo. Eso es lo que provoca el pecado. Crece en nosotros y provoca muerte. Y Romanos 8 lo dice, porque el ocuparse de la carne, que es donde está inyectado el pecado, dice, es muerte. Por eso que el estrés, el afán, la ansiedad y todas aquellas cosas, así como la enfermedad crece y mata cada célula, el pecado mata cada área de tu ser. Tú no te das cuenta. Tu mente es cautiva, tu corazón se envenena y tu cuerpo se debilita cada vez más. Y es la razón por la que Cristo tuvo que hacerse carne. Porque en el lugar donde el pecado debiese hallar espacio, no halló espacio. Cristo tuvo que hacerse hombre porque el lugar propicio para que el pecado se multiplique, crezca, se alimente, no halló alimento. Porque al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. ¿Qué quiere decir que lo hizo pecado? Lo hizo hombre. Porque el hombre, por ser hombre, mujer, por tener cuerpo, el pecado mora en nosotros. Entonces en Jesús el pecado no halló alimento. No halló cómo. Por eso que fue Jesús el que destruyó el pecado en su cuerpo. ¿Me explico? Por eso que la enfermedad se posesiona y nos posee por completo y nos lleva a la tumba. Porque no puede convivir una enfermedad y la vida. Poco a poco la vida se nos va porque la muerte o la enfermedad se apodera. Poco a poco el pecado se apodera de nosotros y nos lleva a la muerte, a la destrucción, a la separación de Dios. Y no estoy hablando de la muerte física.
Estoy hablando de la muerte segunda, que es vivir eternamente separado de Dios. Por eso que en la cruz lo viejo murió. ¿Quién murió? Este cuerpo en el que el pecado hallaba espacio para vivir y provocaba muerte en ti. Pero hoy en día lo nuevo nació porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El pecado no puede hallar espacio en una nueva criatura. No puede hallar espacio. Vuelvo a leer Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, no hay espacio, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Significa que no pecaremos más? No. Pero cada vez habrá menos espacio para el pecado. Ya no va a hallar, el pecado ya no te va a atrapar por los pensamientos, porque ya tu mente está llena del Señor. Filipenses 4, en esto pensad, todo lo honesto, lo puro, lo amable, si hay algo digno de alabanza. Ya tu mente está llena. El pecado no hay espacio. Así que las malas noticias no entran a tu mente y no se alojan allí. Tu corazón ha sido transformado. Cambió el corazón de piedra por uno de carne. Entonces hoy día tu corazón, si bien es cierto, se puede agitar con ciertas cosas, pero tu corazón vuelve al Señor y le desea. ¿Por qué? Porque el pecado no haya espacio en un corazón que ha sido transformado. Por eso que lo viejo quedó sepultado y de ese sacrificio brotó nueva vida. Por eso que la cruz no es un símbolo de derrota, sino el anuncio, ¿sabe de qué? De una nueva creación. Cada gota de sangre fue una semilla de esperanza. Por eso hoy día decimos con convicción, no es el día lo que lo hace santo, es aquel que colgó en la cruz lo que lo hace santo y eterno, el Señor. La crucifixión no es para llorar a un mártir, es para adorar a un Salvador. Nos conmovemos, a todos nos caen lágrimas cuando vemos las cruentas imágenes, pero podemos quedar en la emoción, en lo emotivo y hasta en el cargo de conciencia. Pero no es para eso, es para adorar a un Salvador. ¿Sabe por qué? Porque allí en la cruz el amor de Dios triunfó eternamente. Fue el amor de Dios lo que colgó a su propio Hijo por amor a ti y a mí. Así que, amados, el mensaje de la cruz y de la resurrección no es solo para conmemorarlo y reflexionar. Es entender lo que cósmicamente y perpetuamente cambió. Que el pecado fue vencido, que el precio fue pagado, que la sustitución fue realizada, que la reconciliación fue completada y lo viejo murió y lo nuevo nació. Termino con esto. Déjenme que se me movió acá. Uy, se me corrió. Pero solo quería decir y añadir que lo único que importa hoy por medio de Cristo es que somos hechos una nueva creación. Eso está en Gálatas 6:15.
Por eso que aquí lo encontré. Pablo, el ejercicio de la semana. Vamos, papi. Gálatas 6:14. Pablo dice esto. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque no hay nada en que jactarse, porque no hay nada que tú puedas añadir. Yo, nada. Soy salvo única y exclusivamente por la obra de Cristo y no por la mía. Él ha reservado un lugar para mí en el cielo, un lugar que me ha dado de manera gratuita. Por lo tanto, yo jamás podré ni podría jactarme, porque no tengo ningún crédito por mi posición ante Dios, sino la única forma en la que yo podría jactarme sería a través de la cruz, porque lo que Cristo ha hecho es algo en lo que yo pueda jactarme. Así que si hay algo en lo que debieses estar orgulloso, jactarse con alegría, es lo que Él ha hecho por ti. Él te ha dado un lugar. El pecado ha sido quitado, ya no es impedimento para los que creen. Hoy día, ¿qué queda y qué resta para nosotros? Andar en nueva vida. Así que por eso que lo que hoy día importa, por eso Pablo dice en el verso siguiente, que lo que importa es una nueva creación. ¿Y qué ha provocado la cruz? Una nueva creación por medio de su resurrección. Él nos ha dado nueva vida. Oramos al Señor. Amén.